Le vamos a dar comienzo. Gracias y buenos días nuevamente a Luego te llamo que todos. estoy en conferencia. Buenos días, muchas Gracias gracias por por la invitación. su puntualidad, especialmente a los participantes. Eso nos permitió pues revisar equipos, cámara, audio, todos. Bienvenidos a los colegas de los medios de información. Soy Gloria Ortega, formo parte del equipo de comunicaciones del Colegio Médico de Bogotá, miembro de la Federación Médica Colombiana. En la mañana de hoy nos hemos reunido para darles a conocer la carta que formalmente se radicó en el día de ayer ante la Cámara de Representantes, en donde 52 organizaciones gremiales y sindicales del país le presentan a la Cámara de Representantes las objeciones y la solicitud de archivo y su posición con respecto al articulado de la Ley 331 del 2020, por medio de la cual se fomenta el trabajo digno del talento humano en salud. Se dictan otras disposiciones. Si bien el Colegio Médico de Bogotá, Distrito Capital, ha convocado esta conferencia de prensa, lo hace en nombre de las 52 organizaciones firmantes de este documento, y me voy a permitir leerlas a todas. La Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, NEC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, el Sindicato de Trabajadores Unidos de Colombia, ACTUS, y Médicos Unidos de Colombia, la Asociación Médica Sindical de Antioquia, ASMEDAS, el Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social, SINDES, la Organización Colegial de Enfermería, OCE, la Asociación Colombiana de Fisioterapia, ASCOFI, la Asociación Colombiana de Salud Pública, el Colegio Médico de Yopal y Casanare, el Sindicato de Trabajadores de la Salud del Estado, Sintrasalud, CGT, la Central Unitaria de Trabajadores CUT Regional Casanare, el Sindicato de Anestesiólogos de Bogotá y Cundinamarca, SABOC, la Federación Nacional de Trabajadoras del Estado, FENALTRACE, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, la Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad, el Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, CIMEB, el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo CUT Bogotá y Cundinamarca, el Sindicato Nacional de Profesionales de Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, SINALPROF, Bacteriólogos en Acción, la Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud, Colprosalud Colombia, el Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Regional de la Orinoquía, el Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios, la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería, ACOEN, la Asociación de Bacteriólogos Javerianos, el Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente de Bogotá, CUT, el Sindicato de Trabajadores del Hospital Occidente Kennedy y la Subred Integrada de Servicios de Salud de Suroccidente, ESE, también en Bogotá, la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTOG, el Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica, COLDICINQUI, la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, ACEFIT, la Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia, ASOFOEXTO, Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas, la Unión de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos, ULTRADEC, el Sindicato Colombiano Estatal 5EST, el Consejo Técnico Nacional de Enfermería, la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería, el Colegio de Fisioterapeutas, COLFI, el Sindicato Gremial Nacional de Optometría, SIGNO, Sintra Hospital Vista Hermosa, la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servicios Públicos de la Salud,
la Asociación Colombiana Médica Estudiantil ACOME, la Asociación Latinoamericana Medicina Social ALAMES, la Mesa Regional por la Salud de Boyacá, Nutricionistas Unidos y Actualizados, Renovación Médica Gremial, la Universidad Nacional de Colombia, la Corporación Latinoamérica Sur, la Escuela Nacional Sindical, el Gremio Salud Colombia y la Asociación de Empleados y Trabajadores de Metrosalud. A todos las organizaciones sindicales y gremiales del país, bienvenidos. Probablemente ustedes van a ver posteriormente esta conferencia de prensa, la hemos hecho de manera cerrada únicamente con los periodistas y posteriormente la haremos subir en las cuentas del Colegio Médico y también en las cuentas que ustedes soliciten. El video, por supuesto, se entregará. Deseo presentarles a mis colegas periodistas quiénes son las personas que presentarán las opciones que se han presentado y la solicitud de archivar este proyecto de ley y quienes resolverán las preguntas que ustedes a bien tengan formularles. Está entre nosotros la doctora María Doris González, que es la presidenta del Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social, SINDES, la doctora Cecilia Vargas, igualmente presidenta de la Organización Colegial de Enfermería OCE, el doctor Germán Enrique Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica Sindical de Antioquia, ASMEDAS, y la doctora Lilibet Cruz, presidenta del Colegio Médico de Yopal y Casanare, y por supuesto el doctor Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. Básicamente, ahorita vamos a conocer dos presentaciones, dos exposiciones breves. Una la va a hacer la doctora Carolina Corcho de la Federación Médica Colombiana y va a presentar cuáles fueron estas consideraciones de solicitud de archivo del proyecto, y el doctor Bayona del Colegio Médico de Bogotá Distrito Capital nos va a presentar hacer una presentación de contexto del panorama actual y en dónde está metido en ese momento este proyecto de ley que se solicita archivar. Le doy la palabra al doctor Bayona, no antes sin solicitarles a todos un buen control del micrófono y también decirles que las personas que están autorizadas para preguntar son únicamente periodistas. Entonces, lo harán en su momento después de estas exposiciones. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Le doy la palabra al doctor Bayona. Muy buenos días a todos. Le agradezco muchísimo a todos los periodistas que se encuentran en este momento presentes en esta rueda de prensa. Un saludo a todas las organizaciones gremiales y sindicales del sector salud que están presentes. Gracias por permitirnos hacer la convocatoria desde el colegio, pero en representación de la Federación Médica Colombiana fundamentalmente. Efectivamente, esta pandemia y esta crisis de salud ha visibilizado las falencias del sistema de salud que ya se traían por la Ley 100, pero además ha visibilizado las pésimas condiciones laborales y de bioseguridad con las que nos estamos enfrentando a la pandemia. Es evidente que esta crisis ha profundizado esas condiciones deplorables en las que están todos los trabajadores de la salud, del sector salud, y así lo evidencia las diferentes encuestas que ha hecho la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, el Colegio Médico de Bogotá y la Mesa de Monitoreo Crítico sobre las condiciones de bioseguridad. En el Congreso cursan más de 14 proyectos de ley que buscan pues reformar el sistema de salud y que afectan de manera muy importante las condiciones laborales de todos los trabajadores de la salud sin que haya habido un acuerdo previo, una mesa de concertación previa sobre estas condiciones. En este espacio pues vamos a presentar la carta que enviaron pues las 52 organizaciones que ustedes escucharon
a la Cámara de Representantes y que solicita el archivo del proyecto de ley 331 del 2020, por el cual pues se fomenta, entre comillas, el trabajo digno del talento humano en salud. Yo quiero hacer una presentación, pues creo que fundamentalmente este es el marco, y por eso voy a permitirme dar paso para que sea una rueda de prensa muy rápida a la presentación que va a hacer Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, para que después el Colegio Médico del Casanare, con la doctora Lilibet Cruz y el doctor Germán Reyes y el resto de invitados, puedan responder las preguntas sobre esta situación. Adelante, Carolina. Bueno, muchísimas gracias. O sea, lo primero decir que el objetivo es exponer el contenido de esta carta dirigida a la Cámara de Representantes. Lo primero es que el Congreso de la República debe legislar en el marco de la Constitución Política. ¿Qué nos preocupa a nosotros de este proyecto de ley? Esto fue un proyecto de ley presentado con la iniciativa de algunas organizaciones del sector salud, digamos. Pero en ese sentido, se presentan dos proyectos de ley, se acumulan, pasa el primer debate en la Comisión Séptima y en este momento ya se dirige a la Cámara de Representantes. Nos preocupa lo siguiente. En un momento de pandemia, hemos dicho que somos 700.000 trabajadores de todo el sector salud, no solamente los misionales, que alcanzamos a ser 400.000, sino también los trabajadores que trabajan en los servicios generales y en los distintos escenarios de la atención en salud, que no es directamente la atención en salud, sino los apoyos para la atención en salud. Somos 700.000 trabajadores. Hemos considerado a través de las encuestas y estudios empíricos, que ha además ratificado la Contraloría General de la República, que el 80% de los trabajadores de la salud están bajo formas inestables, ilegales, contratos completamente irregulares, en contra de la Constitución política de este país en su contratación laboral. Por eso es que la prensa todos los días ha visto que hay paros, hay manifestaciones por esta inestabilidad, deudas que superan un año. En ese sentido, este proyecto de ley nos preocupa porque en principio este proyecto de ley no se enmarca en los acuerdos internacionales del Estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo respecto al trabajo digno y decente. Segundo, tampoco se enmarca en los postulados de la ley estatutaria en salud y su articulado avalado por la Corte Constitucional en materia laboral del sector salud, ni tampoco en el Código Sustantivo del Trabajo. El objetivo del Estado es la formalización de los trabajadores de la salud. En síntesis, este proyecto contraría eso, porque este proyecto lo que va a hacer es legalizar las formas inestables, inconstitucionales, en contra de los acuerdos internacionales del Estado colombiano. Para que más o menos es como, señor trabajador, no aspire a la formalización. Formalicemos y reglamentemos todas esas formas de todo tipo, a destajo, de OPS, de contrato sindical, de tercerización, con intermediarios, para que les vaya mejor ahí y al menos le paguen a tiempo. Eso es un poco la naturaleza, ese es el núcleo, esa es la columna vertebral del proyecto de ley. No es un proyecto de ley que se haga para desarrollar lo que manda la Constitución política, que es la formalización, así sea de manera progresiva, destinando recursos. No, es un proyecto que busca legalizar ese 80% de formas inestables de contratación. Y eso está de cabo a rabo en todo el proyecto de ley, cometiendo errores. Prácticamente hay artículos del proyecto de ley que es una contrarreforma en el sector salud del Código Sustantivo del Trabajo. Eso es gravísimo. Hay otro artículo, por ejemplo, donde dice que el Ministerio de Salud es el que define los topes de remuneración de los trabajadores. Eso acaba con la convención colectiva, con los derechos de negociación colectiva sindical, que son derechos constitucionales. Entonces, el Congreso de la República no puede ir en contra de la Constitución y los derechos adquiridos de la mayoría de los trabajadores de la salud, en pos, digamos,
de unas minorías que ejercen en estos marcos. Lo otro es que todo el tiempo se deja abierto hacia algo que ha hecho mucho daño y es la contratación por las OPS. Es que para un trabajador de la salud que no ha vivido tener unas cesantías, una prima, tener unas vacaciones pagas, tener una liquidación, que lo que se le proponga aquí es que la OPS pueda ser una posibilidad, pero que se la paguen a tiempo y no, por el contrario, lo que debería estar haciendo el Honorable Congreso de la República es ver cómo se formaliza así de manera progresiva. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Yo pregunto, ¿qué pensarían los congresistas de la contratación por OPS? Si los contrataran por OPS o si los contrataran por un intermediario, que hubiera un intermediario que intermediara su salario entre el Estado y ellos. Eso es lo que no se puede aceptar y eso no lo acepta la Constitución política. Por eso es que estas organizaciones enviamos un documento a fondo con cada uno de estos elementos que contraviene leyes. Además, hay otros asuntos que contiene el proyecto de ley, pero son asuntos que, como llaman en el lenguaje parlamentario, son inocuos. Es decir, hay unos aspectos positivos, pero aspectos positivos que ya están en la normatividad colombiana, ya están en las normas vigentes en este momento en Colombia que los trabajadores podemos reclamar. Así que el llamado al Congreso de la República es, por favor, no nos hagan este daño. No nos hagan este daño. El Congreso no puede legislar para legalizar formas de inestabilidad laboral. El Congreso tiene que legislar, es para hacer el cumplimiento del bloque de constitucionalidad, de los compromisos del Estado. Nosotros le estamos proponiendo al país hacer una reforma a la salud con un estatuto laboral para el personal de la salud, donde se ajuste el tema laboral a las condiciones particulares. Pero este proyecto de ley no tiene nada que ver con ese estatuto. En medio, nosotros le estamos poniendo el pecho a esta pandemia. No entendemos por qué el Congreso de la República, en vez de responder conforme al apoyo que nos deben dar y conforme a la Constitución política, radica este proyecto de ley. Entonces, estas son las consideraciones que queremos hacer desde la Federación Médica Colombiana, que es una organización de carácter gremial, no es sindical, pero dentro de sus funciones legales está ocuparse del análisis de las políticas públicas del sector salud en sus distintos ámbitos, incluido el ámbito laboral, que es una de las políticas públicas que nos preocupa porque están directamente relacionados con el ejercicio médico y la autonomía médica, que queda francamente vulnerada con que el Congreso legalice estas formas inestables que no garantiza el ejercicio adecuado de la medicina en Colombia. Esas son las consideraciones. Dejamos abierto ya para preguntas. ¿Qué periodista desea participar de primeras? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rosalba Múnera de Casanare Noticias. Yo realmente acabo de ingresar, disculpen la demora, pero yo sí tengo una duda. ¿Cuál es la gran diferencia que existe con este proyecto o con esta, no sé, no estoy muy bien enterada si es que esto ya, digamos, es una reglamentación que está dentro de este proyecto que presenta el representante Jairo Cristancho? ¿En qué se diferencia o no suple todo lo que ustedes están solicitando el proyecto presentado por el representante de la Cámara, César Zorro, que de alguna forma quiere abolir precisamente las órdenes de prestación de servicio, entre otros? ¿O es que hay una confusión ahí? No sé. Y me gustaría que nos aclarara, por favor. Doctora Carolina. Doctora Sí. Carolina. Sí, señora, no escucho. Esto lo pudiera, miren, el proyecto del doctor César Zorro es un proyecto que prohíbe las OPS. A nosotros nos parece bien, eso no retrocede, eso es un avance, pero eso no resuelve el problema de los trabajadores. El problema de los trabajadores se resuelve con un estatuto al personal de la salud en el marco de una reforma. Sin embargo, le quisiera dar la palabra a nuestros acompañantes, el doctor Germán Reyes o la doctora Lini Betze. Sí, señor. Gracias. ¿Puedo responder, si me permite? Sí, Si me permiten, Bueno. Gloria. Un segundo, doctor Reyes, que va a hablar la doctora Lini B, por favor.
Para resolverle la pregunta a la periodista, el proyecto de ley del cual estamos hablando es el proyecto de ley 331, que fue radicado en el Congreso y que uno de sus abanderados es el doctor Jairo Cristancho. Este proyecto de ley hoy va a segundo debate en Cámara, o sea, previamente ya ha sido votado de manera positiva. Eso es lo que motiva esta reunión y que ustedes tengan el conocimiento que los gremios médicos y los gremios sindicales estamos en oposición. ¿Por qué? Porque es un proyecto de ley que es lesivo para los trabajadores del sector salud. ¿Por qué es lesivo? Porque le abre la puerta y legaliza la tercerización laboral. O sea, permite que todos los trabajadores del sector salud sean contratados a través de algo que se llama contrato sindical. Eso es muy grave y muy peligroso, porque a lo largo del tiempo hemos visto que varios colegas han sido contratados por contratos sindicales y esos contratos sindicales terminan robando a los trabajadores del sector salud. ¿Qué quiere decir eso? La persona que los contrata no es directamente su empleador, o sea, no es el hospital, no es la institución como debe ser, sino es un externo que se beneficia económicamente o se queda con un porcentaje de lo que el trabajador pues ha laborado realmente. Entonces es una figura que no es adecuada, que no es constitucional, que es ilegal y que se presta para robar y quitarle realmente lo que se deben ganar los trabajadores del sector salud. Ese es un factor de oposición. Además, en su articulado, tiene muchos otros artículos que van en contravía con lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, pone artículos donde dice establece horarios. Eso ya está establecido y lo dice con mucha claridad el Código Sustantivo del Trabajo. Es peligroso en un proyecto de ley establecer horarios y, como lo decía la doctora Corcho, lo que va a hacer es generar una reforma al Código Sustantivo del Trabajo. Eso es inadecuado, es ilegal, es inconstitucional y peligroso para los trabajadores del sector salud. Y es muy diferente a lo que propone el congresista César Zorro. Ese lo que hace es acabar las OPS y son situaciones muy, muy diferentes. No tiene nada que ver con este proyecto de ley. ¿Se diría entonces que no hubo una reunión previa con el sector salud, con el personal médico para presentar este proyecto? Lo que pasa es que está abanderado por organizaciones que les conviene la tercerización laboral. O sea, son empresas y organizaciones que se han beneficiado de tercerizar a trabajadores del sector salud. Como le explicaba, los contratos sindicales tienen un jefe y ese jefe es un socio que se beneficia económicamente de tercerizar a los trabajadores del sector salud. Pues estas personas son las que están abanderando este proyecto de ley y eso no es adecuado para los trabajadores. Yo quisiera aclarar lo siguiente, Gloria. ¿Por qué se dice que los contratos son ilegales y que el proyecto de ley legitima lo que hoy es ilegal? Para la Corte Constitucional, para la Ley de la República hoy, los contratos de prestación de servicios son completamente ilegales. Nosotros aquí en Antioquia hemos ganado todos los pleitos jurídicos cuando el trabajador decide demandar las órdenes de prestación de servicios. Ya los juzgados, tanto laborales como administrativos, están en acuerdo, los tribunales en Antioquia, de que son contratos completamente ilegales. Ley de la República como la 1439. El acuerdo Obama-Santos para la laboralización en Colombia. En Colombia están contraviniendo con este proyecto de ley 331. La experiencia que hemos tenido en Antioquia de la tercerización laboral es completamente funesta. Yo, como presidente de la Sociedad Médica de Antioquia, he vivido el drama, el trauma de los colegas que han sido tercerizados a través de diferentes formas. Falsos sindicatos, asociaciones, contratos administrativos de prestación de servicios, cuánta forma hay que se inventan. Cuando cambian de denominación, cambian a SAS, cambian a todo con un solo objetivo: hacer del talento humano, de los trabajadores, una fuente de ingresos. Son peor que las EPS. Las EPS tercerizan y son intermediarios de los recursos de la salud y se quedan con parte. Estos intermediarios laborales se quedan con parte muy importante de los trabajadores, del salario de los trabajadores de la salud. Además, lo que hacen también es evasión y elusión de la seguridad social. Experiencias como esas en Antioquia hay. La IPS universitaria. La IPS universitaria se montó sobre la base de que había negocios
en todas partes, negocios con las enfermeras, negocios con los especialistas, negocios con los compañeros de servicios generales y todo lo demás, lo mismo que San Andrés Islas, y ese esquema fue un rotundo fracaso. Llevó a la institución como la IPS prácticamente a la quiebra y a la situación, y allí logramos y hemos logrado ir progresivamente en la laboralización. Entonces yo no entiendo cómo el Congreso de la República, ante todas las experiencias nefastas de la tercerización y la intermediación laboral, lo que hoy es ilegal para la jurisprudencia colombiana, para la ley de la República, para los acuerdos de la OIT, pretende legalizarlo. Nos parece un completo adefesio. Por eso hemos solicitado y acompañamos la propuesta de todos los 52 organizaciones de que el Congreso de la República archive esto y haga un proceso de concertación con los voceros autorizados de las organizaciones sindicales y gremiales del sector, donde están todos los sindicatos y las organizaciones gremiales del sector de la salud, y no con un sector minoritario que ha estado en los negocios de la salud, que incluso ha estado y tiene problemas de inhabilidades e incompatibilidades. Yo lo digo porque conozco el sector no solamente en Antioquia, sino en el resto del país. Entonces la solicitud expresa es que se retire ese proyecto de ley, que se archive y que haya un proceso de concertación para hacer una reforma integral al sistema de salud colombiano que tenga un capítulo especial, puede ser, que se llama Estatuto del Trabajador de la Salud, recogiendo los postulados del artículo 53 de la Constitución Política del país, que son los mínimos. Deben ser los mínimos, no los máximos, sino los mínimos para un estatuto del trabajador de la salud y que recoja también los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, el llamado muy especial a mis colegas es que por favor acepten la proposición de archivo y que haya hacia el futuro un proceso de concertación seria con las organizaciones representativas del sector de la salud, que son las que están firmando hoy precisamente este documento, solicitud de archivo. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Conforme dice Cecilia, que se hagan en un plegable. Perdón, disculpe, ¿quién está hablando? ¿No se escucha? ¿Alguien está preguntando? Bueno, no se escucha. ¿Me permiten? Sigue, por favor, Reinaldo. Buenos días para todos. Mi nombre es Luis Reinaldo Franco. Yo soy el comunicador de la Asociación Médica de Antioquia. Me parece muy bien la propuesta que acaban de enviar en comunicación a la Cámara de Representantes, pero yo pregunto, ¿qué puede esperarse de un gobierno que, a pesar de la situación que actualmente vive el sector de la salud en materia de deslaboralización, podemos ver que pues nadie desconoce la realidad que ha desnudado la pandemia del COVID-19 en cuanto a falencias en nuestro sistema de salud, que uno ve, sinceramente, es un sistema demasiado frágil y que está basado de alguna manera en la explotación laboral. Esto se puede observar en la carencia de los elementos de protección para los trabajadores, para los funcionarios, para los médicos y el personal, como está bien llamado, de primera línea de atención. Se han hecho reuniones, se han mandado propuestas, se han enviado al gobierno cantidad de propuestas, de proyectos, de pronunciamientos en contra de... Simplemente no prestaba, si acaso 200 o 300... el sistema nacional de salud. Sin embargo, el gobierno parece desconocer todas estas propuestas y todas estas intervenciones. ¿Qué se puede esperar en este momento si es una situación que inclusive venía desde antes de la Ley 100? O inclusive con la misma Ley 100. No es ahora que se ha desnudado esta situación con la pandemia. Esto venía inclusive desde la Ley 100. Sin embargo, el gobierno no ha querido hacer nada. Entonces, ¿qué estrategia van a utilizar para que en este momento el gobierno sí realmente, como se dice coloquialmente, pare bolas a esto? ¿Quién responde? Doctora Carolina. De pronto la doctora Cecilia y Doris. Y muchas gracias por la atención.
No, mire, habla Cecilia Vargas, yo soy presidente de la Organización Colegial de Enfermería y soy la fiscal nacional de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Luis Reinaldo está planteando un problema que desató, que hoy, como el mejor laboratorio de la evidencia, está demostrando que el modelo creado por la Ley 100 no es el adecuado. Nosotros llevamos 27 años como trabajadores del sector salud, donde los médicos hacen parte, pero no son un gremio mayoritario. Estamos demostrando que ese modelo desestructuró la red hospitalaria, deslaboralizó el recurso humano, los trabajadores, y lo sometió a la contratación comercial, supeditado a la oferta y la demanda, para poder ahorrar y en la intermediación de las EPS ellos no gastar mucho dinero. Nosotros consideramos que este proyecto y otros que están en ciernes, como es el proyecto de ley 010, no son la respuesta adecuada al sector. Este proyecto en particular, y ya lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, lo que hace es legalizar para un sector minoritario, que son los especialistas y superespecialistas, en la contratación tercerizada, llámenla como quieran. Contratación es sindical que supuestamente, entre comillas, está reconocida por el Estado colombiano, pero que no deja de ser una tercerización, en la cual es un tercero el que maneja la mano de obra y le pagan a ese tercero para que la intermedie y quedan en la estancada sin seguridad social o con una seguridad social muy precaria. Hoy los especialistas y superespecialistas, en cabeza de un proyecto y de médicos del Congreso de la República, están tratando de que se normatice y se legalice para un sector minoritario de los 796,000 trabajadores del sector salud. No, los médicos y los especialistas no alcanzan a representar un 10%. Es decir, vamos a legalizar una contratación que es ilegal y que hoy la pandemia lo ha demostrado, donde tenemos deudas, donde están pauperizados, donde no hay seguridad, donde no hay elementos de protección, donde tenemos una encuesta que hizo el grupo de monitoreo, que también tiene 23 organizaciones, y lo hizo y demuestra que el 87% de los trabajadores reportan que no les entregan los elementos de protección. Hoy queremos nosotros decirle al Congreso de la República y a la Cámara de Representantes que archiven este proyecto. Desde que nació este proyecto hemos venido diciendo no estamos de acuerdo, pero hay una gran presión por parte de los dueños de las entidades, de los más llamados sindicatos que hacen contratación sindical, que son los que son, y muchos de ellos son médicos que tienen esa negociación. Hoy les decimos que hay que archivar y hacer un proyecto que realmente garantice el derecho de la salud como derecho fundamental, que garantice unos recursos adecuados manejados por el Estado, centralizados y no por EPS, que son la intermediación, que fue lo que creó la Ley 100 y que hoy el proyecto 010 del doctor Vargas Llera pretende cambiarlo por aseguramiento y por empresas de seguridad, de seguros, como lo es Estados Unidos, que fortalezcan la red hospitalaria que hoy está desestructurada, y si no vayamos al Rosario Pumarejo, donde llevan 13 meses sin pago, 20 días de huelga de hambre, y hoy nadie ha dicho nada. Hoy tenemos 7.692 trabajadores del sector salud afectados por COVID. El Instituto Nacional de Salud está reportando 52, pero en las estadísticas no es 52 muertos. En las estadísticas nosotros tenemos más de 100 muertos. Y de eso, el 48% corresponden al personal de auxiliares y profesionales de enfermería. Es decir, que la primera línea de COVID, a pesar de toda la normatividad que el gobierno ha sacado, porque no podemos desconocer, no se cumple, no llegan los recursos, no fortalecen la red hospitalaria, y fuera de eso,
nosotros dentro de ese gran modelo de salud que garantiza el derecho fundamental de la salud, requerimos un estatuto del trabajo que reglamente una relación laboral real y no como la que existe hoy, que es una relación laboral comercial. Nosotros consideramos que quienes están acompañando este proyecto no nos representan, porque de ese gran grueso de trabajadores solamente 10% están diciendo yo quiero ese proyecto para que me den una negociación especial. Si tenemos un estatuto del trabajo que responda a las necesidades de la población y a las necesidades de salud, habrá un capítulo que tendrá que ver con el trabajo independiente. Pero hoy el trabajo independiente no lo pueden legalizar a través de estas contrataciones que van a golpear al resto de los trabajadores del sector salud. Y hoy los trabajadores del sector salud no hay quien los cuide. Y entonces yo sí convoco, y nosotros consideramos como parte del sector de asociaciones y sindicatos, consideramos que la salida es la preparación de un gran paro nacional para poder reclamar estas condiciones, respaldando el pliego de emergencia cuyo punto que sacaron las centrales obreras y los trabajadores y muchas de las asociaciones civiles, donde el primer punto es la defensa del derecho a la salud como derecho fundamental para los colombianos y la defensa de la exigencia de la formalización del sector de los trabajadores de la salud. Gracias. Doctora Cecilia, muchas gracias por su respuesta, pero entonces yo insisto, desde el sector de la salud, ¿qué propuestas implementar, qué propuestas impulsar para que los otros sectores que aún no se han unido a estas propuestas se sensibilicen y empiecen a apoyarnos? Porque es que yo creo que es necesario, ¿cierto? Que haya más gente, más instituciones. Tenemos un muy buen número de asociaciones, de gremios que están apoyando este proyecto, el cambio de proyecto, pero entonces, ¿qué hacer para que sean más los sectores, inclusive que reciban apoyo desde la misma comunidad? Lo del paro me parece muy bien, pero entonces, ¿qué hacer para que se sensibilicen y realmente haya una participación, un apoyo efectivo? Porque es que vemos que el problema sigue, ¿cierto? Hay que hacerle entender a la gente que este sistema es un sistema que está más basado en la rentabilidad financiera y económica a beneficio de las instituciones y que está pasando a un segundo plano, lo que es realmente la atención de la salud, la vida y la salud de las personas. No sé si de pronto yo le pueda contestar. Claro que sí. Como organización sindical, como una organización que aglutinamos toda clase de trabajadores de la salud, nosotros tenemos dentro de nuestros afiliados desde médicos hasta porteros y vigilantes y aseadoras. Queremos manifestar que el tema es cómo sentarnos con ellos, como lo dice el que nos hace la pregunta. Luis Reinaldo ¿Cómo Franco, podemos? doctor. Sí, qué pena con usted. El sentarnos en una propuesta que se está dando es cómo sentarnos con ellos a un diálogo, a hacerles entender a ellos cuál es lo que decía la doctora Carolina, cuál es la diferencia y cuáles son las garantías de poder uno tener una estabilidad laboral con todas sus garantías, sus prestaciones, con todos sus derechos, que lo dice el Código Sustantivo de Trabajo. Porque es que el tema es que esas intermediaciones donde se ve, es que la ley 100 nos da la posibilidad de cualquiera que quiera sacar rentabilidad, de hacer de la salud un negocio, lo puede hacer. Porque desde los insumos, los medicamentos, el personal, las EPS, todo. O sea, la ley 100 lo que nos dejó fue una intermediación en todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, para nosotros es muy difícil convencer a una persona que tiene ese servicio como negocio para decirle que no es posible, pero yo sí quiero invitar a los representantes de Cámara esta tarde que tienen el debate, es que le cumplan a los trabajadores de la salud, le cumplan al Estado, a las negociaciones estatales, donde el Estado se ha comprometido a hacer la formalización de los trabajadores de la salud. Nosotros desde las negociaciones estatales llevamos más de 20 años luchando por esa formalización, donde el Estado hoy en día nos dice esa formalización se puede dar a cero costo, y donde nos hemos comprometido de que esa formalización se dé a cero costo, porque sabemos
que toda la plata que el Estado da para inversión, para hacer esas contrataciones con terceros, da para tener la formalización de los trabajadores. Entonces, la preocupación nuestra, ¿cuál es? Obviamente, como lo hemos dicho todos, esta pandemia salió a la luz pública lo que hemos venido diciendo durante casi 30 años, pero que nadie nos paraba bolas porque decían, esos son locos, esos no saben ni qué. Pero hoy en día con la pandemia se despeja y se ve en el espejo toda la problemática que tenemos los trabajadores de la salud. Ese es un pequeño grupo que se ha lucrado de ese negocio, de ser terceros para contratar a los especialistas, a cualquier trabajador de salud. Porque es que si se contrata el Estado directamente, o los hospitales, las clínicas contratan directamente con la institución, estamos en un contacto directo. No tenemos que estar con un tercero, y el tercero nunca va a responder. Y ese es el problema que hay de todas las deudas en el Estado con los trabajadores de la salud, porque son terceros. Es que ahorita la modalidad a nivel nacional es ya las bolsas, no solamente de empleo, sino las bolsas que empeñan los salarios de los trabajadores. Esa es una red de corrupción que se está viendo por todos lados, pero de eso nadie habla. De la preocupación de nosotros es, hay, como lo dijo el doctor Bayona, hay 14 proyectos de salud reformando supuestamente el talento humano, porque el que nos trae hoy el 331, el título es Dignificación por el talento humano de los trabajadores de la salud, talento humano de la salud, porque no nombra trabajadores por ningún lado. El solo título es llamativo, claro, pero ahí léalo usted conscientemente como lo leyó y los puntos que expuso la doctora Carolina. No tiene nada de beneficio para ningún trabajador. Segundo, nosotros hacemos una invitación que si es algo que nos va a afectar a nosotros los trabajadores de la salud, ¿por qué no buscan a los trabajadores de la salud para saber y escucharlos? Yo tengo entendido que el Senado y los representantes de Cámara están para hacer proyectos para beneficio del país, para beneficio de sus ciudadanos, no para empeorar la situación cada día más. Entonces, ese proyecto debe de ser archivado, porque vienen otros. Sí, ya preguntaba la periodista que venía de Casanare, con el tema del 125, que es el de este señor, se me fue ahorita el nombre. César Zorro. El señor Zorro. César Ortiz. Que sale también de una propuesta de un gremio, de un grupo, porque como es que nosotros los trabajadores que estamos elaborando, casi que no nos queda tiempo de ir a hacer lobby a los congresistas para decirles necesitamos esto, mientras que los que ven la salud como un negocio, todos sí están pendientes de todo que le legislen a favor de ellos. Entonces, yo sí hago una invitación, con la preocupación que se tiene, y hacemos una invitación, sentémonos con estos personajes que hay y que analicemos, porque esto nos ha traído algo bueno, y lo bueno es que estamos unidos. Más de 56 organizaciones estamos unidos, defendiendo esa estabilidad laboral, exigiendo esa estabilidad laboral para nosotros los trabajadores de la salud. Entonces, la invitación es esa, si en algún momento ellos nos escuchan o está con ellos, porque des en cuenta que aquí, los que estamos aquí en esta rueda de prensa, es porque estamos pidiendo el archivo de ese proyecto, porque es nefasto para los trabajadores de la salud, para cualquiera, con esos artículos que tiene, es nefasto. Entonces, hacemos la invitación, sentémonos y analicemos, porque son muy pocos los que están por fuera de esta defensa. Entonces, tanto así como estamos defendiendo la estabilidad, necesitamos defender las instituciones. Y por eso también estamos en contra del 010. Es el proyecto del señor Vargas Lleras que acaba con lo poco social que queda de la salud. Entonces, eso será discusión de pronto de otra rueda de prensa y otra discusión entre nosotros. Pero hoy nos atañe esto. Queremos pedirle hoy a los honorables representantes de Cámara que tienen este proyecto hoy en plenaria, en votaciones, que la gran mayoría, un alto porcentaje de los trabajadores de la salud estamos en contra de ese proyecto. Y le pedimos que no le fallen a los trabajadores de la salud, que se archive ese proyecto. Esa es nuestra petición. Gracias, doctora Marta Doris, María Doris.
¿Existe algún otro ¿Alguna colega otra que pregunta? ¿Preguntas? Piensa uno, ¿hasta qué punto ustedes han tenido... Perdona, Rosalba, ¿te presentas, por favor? Sí, sí, señora. Rosalba Munera de Casanare Noticias. Ok, gracias. No, pues que, pues de acuerdo a lo que estamos escuchando, también me preguntaría, o nos preguntaríamos, hasta qué punto se ha hecho un acercamiento con el representante de la Cámara que presenta este proyecto, ¿no? Es decir, el lobby que se ha hecho y pues que no debería ser, ¿no? Que debería ser al contrario, que se busque el personal de la salud para que se dialogue y se discute la importancia de este proyecto, tal como ustedes lo están diciendo. Pero pues, ¿hasta qué punto ustedes han dialogado con él? No sé, han manifestado estas inquietudes. Todo el tiempo se ha solicitado diálogo no solo con él, sino con el senador autor. Personalmente se le dijo, no fuimos escuchados, algunas organizaciones enviaron una carta, inclusive planteando modificaciones. Esa carta que enviaron ni siquiera apareció en la exposición de motivos, personalmente se le ha expresado a los congresistas y no hay, digamos, ninguna respuesta ni consideración sobre estos planteamientos. Esa ha sido la realidad. Y esa no debería ser la actitud del Congreso de la República, puesto que, insisto, el Congreso de la República tiene que representar el interés público, no intereses particulares, ni minoritarios, ni de grupos minoritarios, y tiene que representar también al Estado colombiano y la Constitución política, y eso no es lo que se está presentando en este proyecto de ley. Por eso esperamos como un buen gesto, un gesto también de resarcimiento sobre los trabajadores de la salud, el archivo de este proyecto de ley. Máxime en este momento tan crítico que estamos atravesando nosotros. Es inaceptable que este proyecto de ley pase con esas consideraciones. Bueno, muy bien. Sí, señora, gracias. Si no hay más preguntas de los periodistas, entonces, doctor Reyes, ¿quisiera usted cerrar esta conferencia de prensa con unas últimas conclusiones para los periodistas? Muchísimas gracias a todos. Sí. Muchas gracias a los periodistas asistentes y a los que posteriormente nos van a estar llamando. Aquí en Antioquia específicamente tenemos una buena receptividad de parte del periodismo antioqueño y yo quiero resaltarlo, que siempre cuentan con nuestra opinión y creo que en esta ocasión también se está contando con ese periodismo antioqueño, Teleantioquia, Hora 13, Telemedellín, los noticieros locales. Desafortunadamente llegó muy tarde la invitación y no pudimos convocarlo, pero Reinaldo nos va a ayudar. Muy importante la participación de los periodistas que nos acompañen en esta propuesta, que se divulgue del archivo del proyecto. Y finalmente a los congresistas, a mis ex colegas, que no cometan ese error, que de las regiones, como representante de la Cámara, los estamos viendo de cerca en su actuar legislativo. Tuve la ocasión de conocer incluso, ayer contestó, porque yo le mandé una carta a los periodistas, a los representantes de la Cámara de Antioquia, y contestó un periodista del Centro Democrático diciendo que iba a tener en cuenta las opiniones y que hoy estaba en el orden del día ese proyecto de ley. También me he comunicado con algunos congresistas amigos, como el caso del doctor Germán Navas Talero, que conoce el tema, que tiene relación con muchas de las asociaciones de trabajadores de la salud, con la fisioterapeuta, ya que él fue ponente del proyecto de ley de la profesionalización de las terapistas respiratorias, muy importante, donde él está dispuesto a seguir y acompañar las propuestas que de estos sindicatos y de estas organizaciones hagamos. Entonces el llamado es a que el resto de representantes a la Cámara que no han tomado partido, que yo estoy seguro que muchos desconocen lo que está pasando, muchos desconocen incluso lo que hace la Comisión Séptima, se pongan a nuestro lado y hagamos un proceso diferente de concertación hacia la consecución
en el mediano plazo concertada un estatuto del trabajador de la salud, que no solamente contemple el tema salarial, el tema contractual, sino otra serie de puntos que tienen que ver con el ejercicio médico, con el ejercicio profesional de los odontólogos, de las enfermeras, de los fonoaudiólogos, de los terapistas respiratorios, de los odontólogos, de todo el gremio de la salud, que entiendo yo es el que está representado en esta rueda de prensa y en el comunicado que estamos haciendo a la Cámara de Representantes. Entonces es un llamado a que el Congreso reflexione y no actúe con base en intereses de pequeños núcleos que no solamente son algunos colegas, sino que son negociantes del recurso humano en salud. Y llámese como se le llame. Cooperativas de trabajo asociado, asociaciones, fundaciones, sindicatos, han mutado a través de la historia por muchos nombres. SAS, en la medida que pierden una demanda, van y le cambian el nombre a la organización. El caso de Saludcot también es emblemático en ese sentido, donde más de 30.000 trabajadores hoy no tienen patrón a quien reclamarle sus prestaciones sociales. Entonces el llamado es específicamente al Congreso de la República para que nos acompañe, si es cierto, todas las manifestaciones de apoyo que nos han dado. Mejor manifestación de apoyo puede ser, debe ser, que acompañe los sufrimientos desde orden laboral que tienen hoy los trabajadores de la salud en el país frente a la pandemia. Muy bien, doctor Herman Bayona. Bueno, mira, creo que esta crisis de la salud y este momento histórico nos genera una nueva realidad, y el pilar fundamental para enfrentar esta nueva realidad en la salud y de situación social somos los trabajadores de la salud. Y creo que la respuesta que debe tener el Congreso de la República es el archivo de proyectos que, como este, vulneran nuestros derechos. Así que esperamos que sea acogida la petición que nosotros como agremiaciones y sociedades, sindicatos del sector salud estamos haciendo. En nombre de la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico de Bogotá les agradece muchísimo su participación y esperamos que sea de buen recibo y que podamos difundir a través de los periodistas que están presentes nuestras peticiones. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que no hay más preguntas ni más funciones, ¿no? Parece que no. Muchísimas Muchas gracias a ustedes. todos. Con Reinaldo Benasmedas nos vamos a poner ya en la tarea de que se pueda colgar públicamente esta conferencia de prensa, y también con el colegio, y quienes deseen la grabación se las proporcionaremos. A ustedes muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Gloria, que quiere intervenir la doctora Lilibet. Por favor, doctora Lilibet, disculpe. Gracias. Es que le quiero dejar el mensaje a los periodistas que nos acompañan, y este mensaje va dirigido a los congresistas y a los representantes de la Cámara que van hoy a la plenaria. Aquí no estamos minorías, aquí estamos las mayorías. Como lo dijo el doctor Germán, nosotros vigilamos y vemos el actuar de nuestros congresistas. Aquí está presente el departamento de Casanare. Yo soy médico pediatra, presidente del Colegio Médico Yopal y Casanare. Ese documento ha sido firmado por el presidente de la regional CUT Casanare, o sea, no somos pocas personas. También ha sido firmado por el Sindicato de Empleados del Hospital Regional de la Orinoquía, y se lo estamos diciendo directamente a un casanareño, al doctor Jairo Cristancho, que por favor le pegue una mirada a lo que le estamos diciendo y archiven ese proyecto de ley. Estamos dispuestos con él a generar un proyecto de ley que realmente proteja las mayorías. Él, como representante de la Cámara, el senador también, y todos los que están en el Congreso deben proteger las mayorías. Este proyecto de ley no protege a las mayorías, al contrario, beneficia a una minoría. Miren que en este lugar ha estado presente las enfermeras, han estado presentes todos los trabajadores del sector salud. La persona que habló antes incluye celadores, bueno, varias personas del aseo que pertenecen al sector de la salud. Todos somos trabajadores del sector salud,
nosotros somos las mayorías y realmente les estamos diciendo, dense en cuenta que están pasando algo que no nos favorece, que no protege las mayorías. El Congreso debe legislar en favor de las mayorías. Así que este es un llamado también para que por favor archiven este proyecto de ley. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos para generar algo que realmente proteja a todos como debe ser. Gracias. Vale, muy bien. A todos, muchísimas gracias nuevamente.